Así es, la venta de noviembre frente a noviembre del año pasado marca nuevamente una caída del 6,7% y en lo que va del año casi un 25% de caída. Todos los rubros han tenido descenso y bueno, la caída en realidad es peor porque estamos tomándola sobre una base muy baja que fue noviembre del año pasado, que ya había caído 9%, con lo cual es una caída tras otra caída. Y además no estamos tomando en cuenta los locales que han cerrado. Si tuviéramos en cuenta esos locales también el número sería peor, ¿no? Así que es realmente una situación muy complicada donde las pymes, bueno, muchas pymes comerciales han cerrado y por eso desde CAME venimos pidiendo que continúe el ATP para tratar de mantener las pymes que todavía están abiertas para poder superar esta cuarentena tan larga y esta pandemia, Sí. ¿no? ¿Cómo le va, Cascales? Justamente le quería preguntar sobre cuántas pymes cerraron en la Argentina según el registro que tienen ustedes. Sí, Nico, eso es una buena pregunta. Es difícil sacar una estadística exacta porque son 24 jurisdicciones que habría que sumar. Claro. Nosotros estimamos que hay más o menos un 10% de las pymes, que son 60.000 pymes, que gran parte han cerrado, alguna parte está por cerrar y el número puede llegar a extenderse a 100.000 inclusive, ¿no? Depende cómo continúe esto hacia adelante. Eso se traduce, estamos hablando de probablemente 600.000 puestos de trabajo. Y si sumamos a las familias dueñas de esas pymes, cercana al 1.000.000 de personas que pueden estar afectadas por los cierres que se han producido y los que se pueden producir en los próximos meses. ¿Y esta caída tiene algún registro similar en la historia de la Argentina desde que hay registro de cuántas pymes hay o se nuclean en las diferentes cámaras? No, la verdad que nuestros registros, estos números superan cualquier registro que tengamos. Para que tengan una idea de la magnitud del año pasado, que fue un año muy malo para las pymes en Argentina comerciales, la caída fue del 12%, poco más del 12%, ahora ya llevamos más del casi el 25%. 35% de caída en los últimos 5 años. La verdad que es inédita una crisis tan larga y tan prolongada para las pymes, así que no hay registros que tengamos de una situación tan complicada. Sí. Sí, Pedro, Carolina Moroso lo saluda. A ver, Sí, en el rubro gastronómico, la propia FEGRA fue la encargada de dar a conocer que se perdieron 225.000 puestos de trabajo. ¿Ustedes en cuánto estiman la pérdida de empleo, también teniendo en cuenta lo que proyectan para los próximos meses con, digamos, la quita de la ayuda del ATP? Bueno, va a depender mucho qué pasa con eso, ¿no? Qué pasa con el ATP. Aparentemente el ATP ya no va a continuar como créditos, lo cual es difícil pagar un crédito cuando no se pueden pagar los salarios, pero bueno, nosotros estimamos que puede estar entre 600.000 como cálculo conservador y 1.000.000 de puestos lo que se puede perder. Pero bueno, todavía son números preliminares porque, como les decía, no es tan fácil calcular. Además hay muchas pequeñas empresas que se van informalizando, con lo cual empiezan a desaparecer de los registros y bueno, es difícil estimar el número, pero sí, podríamos hablar de entre 600.000 y 1.000.000 de puestos. Le hago una pregunta básica, Cascales. ¿Qué es una pyme? ¿O cuándo se considera que una pyme es una pyme? Bueno, la pyme se categoriza de acuerdo al rubro, porque según el rubro se calcula el monto de facturación, ¿no? Entonces, básicamente la pyme quiere decir pequeña y mediana empresa. De acuerdo al rubro de facturación, es una pyme. La mayoría, más del 90%, son pequeñas y microempresas. Microempresas en general son hasta 9 trabajadores. Pequeñas empresas son generalmente hasta 50 trabajadores y medianas pueden llegar a 300, 400 trabajadores. Hay medianas que son tramo 2, que son las más grandes, que bueno, ahí ya puede haber cercano a los 1.000 trabajadores. Los montos de facturación no los recuerdo ahora, pero constituyen el 98% del total de las empresas de la República Argentina. El Son 98%. casi el 50% en cantidad, ¿no? de empresas. Sí. Casi el 50% de la economía y el 70% del empleo privado, ¿no? Realmente no es el brote verde la pyme, sino que es la base del árbol, es la raíz, es la base de la pirámide. Si colapsa la pyme, colapsa toda la estructura económica de la Argentina. ¿Y cuánto cuesta fundar una pyme, digo, en tiempo y en esfuerzo y que tenga, por ejemplo, no sé, 5 o 10 empleados? Es muy buena tu pregunta, Nico. En realidad generalmente se ha simplificado mucho los trámites.
para la constitución de las pymes. Ahora se está dando un poco marcha atrás con las SAS, que eran las sociedades simplificadas. Normalmente es una cantidad bastante grande de trámites que hay que hacer. Típicamente una pyme le cuesta mucho pasar el escollo de los 2 primeros años. El 80% de las pymes en Argentina fracasan durante los 2 primeros años. Mientras que en el mundo es distinta la relación, ¿no? Hay muchas más pymes que tienen éxito y eso se debe a que en Argentina tenemos una maraña burocrática, una maraña de impuestos, casi 169 impuestos existen en Argentina a nivel nacional, provincial y municipal. Claro. Si ahora empezamos con otros impuestos, que hay varios, creo que hay como 14 impuestos dando vuelta, vamos a superar holgadamente los 170 impuestos. Entonces, realmente para una pyme ser exitosa, entre comillas, es realmente muy difícil en un contexto tan adverso de tantas regulaciones, ¿no? Se lo preguntaba para tratar de ver, siendo optimista, ¿no? Si empieza a crecer la economía a un ritmo más o menos moderado o bueno, ¿en cuánto tiempo se podría recuperar la caída de todas las pymes que usted enumeró? Si tuvieran el contexto adecuado, podría ser relativamente fácil, porque si uno en Argentina premiara la inversión, o facilitara la generación de empleo y hubiera menos impuestos, las pymes, solo contratando 1 o 2 personas por empresa, podrían generar la mayor revolución productiva y de generación de empleo de la historia moderna de la Argentina. Podríamos contratar entre 700.000 y 1.400.000 empleados rápidamente. Pero para eso tiene que darse un contexto adecuado, ¿no? Y tiene que generarse la confianza. La pyme básicamente invierte todo en el país. No es como la gran empresa que decide cerrar y trasladar todo a otro país, sino que la pyme tiene todo puesto en Argentina, con lo cual, con un contexto favorable, rápidamente la pyme puede generar la reconversión económica que el país necesita. Usted arrancó pidiendo hoy que el gobierno sostenga los salarios, ¿no? Los famosos ATP que ha dicho ya el ministro de Economía y el propio presidente que no van a continuar. Ahora, ¿la pyme está recibiendo o hay algún plan de créditos con una tasa accesible para que tenga la posibilidad de crecer y aprovechar tal vez el rebote del año que viene que tenga la economía argentina? A ver, hay créditos. El gobierno al principio lanzó una línea de créditos con tasas del 24%. Sin embargo, bajo los estudios que hicimos de CAME, solo un 18% de las pymes accedió a ese tipo de líneas de crédito. Es muy exiguo el alcance de esa medida. Ahora el gobierno está transformando el ATP en créditos, también una tasa del orden del 24%. El problema es que nosotros vemos que cómo va a ser una pyme si no puede pagar los salarios para pagar un crédito. Lo que hay que hacer es generar esta ayuda puente, porque una pyme, y particularmente la industrial que cierra, muy difícilmente después puede abrir. Mientras que si continúa con vida, probablemente después pueda recuperar su actividad. Por eso hoy el crédito es escaso, pero además es escaso en términos del PBI. La Argentina tiene muy poco crédito en su economía y muy poco crédito para las pymes. Así que ahí hay otra asignatura pendiente muy importante que tiene el gobierno que hacer. Cascales, una pregunta final que tiene que ver un poco con lo que usted decía con respecto al empleo. Se necesita, quiero repetir la cifra que usted dio, hablando en términos conservadores, se podrían perder entre 600.000 a 1 millón de puestos de trabajo, para que lo dimensionemos. Es realmente muy, muy grande la cifra. ¿Qué tendría que pasar en la Argentina para que se agilice también el mercado laboral? ¿Es necesaria una reforma en este sentido? Sí, por supuesto. La Argentina, ante una pandemia y una crisis como esta, tiene 2 oportunidades. Tiene la oportunidad de no tomarlo como una tragedia, sino como una oportunidad de cambio, una oportunidad de mejora. Y entre las mejoras, por supuesto que está el tema laboral. Nosotros no podemos seguir generando más impuestos sobre el trabajo. Hoy un trabajador o una empresa le cuesta un 60% más de lo que se lleva en el bolsillo el trabajador. Y además sigue todavía la espada de Damocles del juicio laboral. Además hay otro problema, cuando uno pone la doble indemnización y la prohibición de despidos, cierra la puerta de salida, pero también cierra la puerta de entrada. Es muy difícil que una pyme o una empresa tome personal cuando está prohibido despedirlo. Entonces lo que termina sucediendo es que muchas empresas terminan cerrando y el despido se produce a la fuerza porque la pyme cierra. Se puede prohibir el despido, pero no se puede prohibir que la empresa quiebre. Y ese es el problema que estamos enfrentando. Por eso es necesario tal vez una modernización de nuestra legislación laboral para tratar de insertarnos en el mundo y poder generar más y mejor empleo.
Gracias, Cajales, por estos minutos. Clarísimo, los números que han dado. Muchas gracias.